agradecerle su asistencia a esta rueda de prensa, motivada por todo el tema de informaciones que han salido a la luz pública con respecto a unas muertes neonatales en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Y de una u otra manera, pues, se ha querido vincular esta muerte al tema de la remodelación hospitalaria. Debo decirle, en primer lugar, que el área de perinatología de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia no está dentro del proceso de remodelación. Muy por el contrario, hace poco tiempo esa maternidad se inauguró y es, sin lugar a duda, la más importante área de perinatología, yo diría, de todo el Caribe, con todas las facilidades desde el punto de vista de espacio, desde el punto de vista de tecnología y del recurso humano con que se pueda contar de primera. En la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia es un área que tiene espacio para 90 neonatos. Recurso humano tiene 47 perinatólogos y además 45 residentes. De modo que desde el punto de vista del recurso humano tienen a más de un médico especialista y médico en formación por cada una de las incubadoras que tiene el espacio. No ha habido en todo este tiempo ninguna falta de ningún tipo de insumo ni de medicamento para atender a esos neonatos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que la mortalidad en la República Dominicana infantil es básicamente neonatal y esa mortalidad en un 80% obedece a la neonatal precoz, donde la prematuridad juega un importante papel, además de problemas de tipo infeccioso, problemas de distrés respiratorio y además de problemas de tipo neurológico y malformaciones. Las muertes que han ocurrido en la maternidad en este último fin de semana, como se resalta, eran muertes maternas de niños con prematuridad importante, bajo peso importante y además malformaciones congénitas. Hay casos como de malformaciones cardíacas, malformaciones neurológicas, problemas de distrés respiratorio, de sepsis neonatal grave, producto de embarazo con complicaciones, de madre preeclántica severa con infecciones preexistentes. Como consecuencia, esas muertes posiblemente no eran evitables. Yo quiero resaltar el tema de que si bien es cierto que estamos en un proceso de remodelación y en esta parte se han intensificado las actividades desde el punto de vista de la ingeniería para culminar en un caso particular la maternidad de Los Minas, lo que ha traído como consecuencia que se haya montado una logística para que una parte de las embarazadas que van en labor de parto o que necesitan asistencia sean transferidas tanto a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia como a la maternidad Rey Almanzar y asimismo como a hospitales periféricos si son embarazos de bajo riesgo. ¿Qué es lo que se busca? Pues agilizar el proceso ya dilatado de remodelación de estos hospitales. Como consecuencia, reitero, pues hemos pasado a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia alguna de esas parturientas. Nosotros vimos que estaba circulando una fotografía de un hacinamiento en el área prenatal. Es esta fotografía. Nosotros no sabemos de qué día ni de qué hora ha sido esa fotografía. Ahora, la fotografía que yo le voy a mostrar, esta que tengo a la mano, son fotografías de la misma área a las 2 de la tarde. Esa era la situación a las 2 de la tarde con respecto a esa sala en la que sale la fotografía que estaba circulando. Actualmente en la maternidad, tanto en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia como en la propia maternidad Lumina, que se ha quedado con un pequeño espacio para hacer algún tipo de actividades, cuentan con cama de más.
¿Por qué? Porque en estos momentos y en este periodo ha habido una reducción del número de partos en nuestra maternidad, porque estamos en periodo bajo. Ahora, ¿qué ha suscitado? Es que lamentablemente se muestra algún tipo de resistencia para buscar soluciones definitivas a todo el proceso de remodelación. Y no todos los médicos, algunos médicos han mostrado algún tipo de resistencia, incluso no han querido que se trasladen pacientes de la maternidad de Los Minas hacia la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Es un deber y una obligación del Servicio Nacional de Salud, así como los diferentes directores de esos hospitales, asegurar la atención dentro de las dificultades que tenemos en el proceso de remodelación de esos hospitales, de que se atiendan. Por otro lado, incluso han hecho propuestas de cerrar la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y trasladar a esa parturienta a otro lado. A mí me gustaría preguntar, ¿a dónde la vamos a trasladar? Hay que, lamentablemente, darle la asistencia en lo que tenemos, tratando de que los efectos colaterales negativos que puedan derivarse de esas intervenciones de remodelación pues afecten lo menos posible. Nosotros demandamos de todo el personal de salud la colaboración, contribuir con que nosotros podamos tener, reitero, menores efectos negativos producto de todo este proceso de remodelación. El momento no es para estar obstaculizando el que se agilice ese proceso que tan esperado está por la población y además precisamente también por las personas que laboran en los hospitales. De modo que nosotros queremos exhortar, y creo que sí, que de muy buena gana el propio presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Ubaldo Ariel Suero, ha estado prestando la colaboración. No así ha tenido esa colaboración de parte de algunos médicos en esas instituciones que viven constantemente obstaculizando el normal proceso de remodelación de estos hospitales. De modo que nosotros lo que queremos es llamar la atención sobre el que en estos momentos se están intensificando las actividades para terminar las dos maternidades. Primero terminaremos la maternidad de Los Minas y como consecuencia estamos trasladando pacientes de esa maternidad a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y a otras maternidades y hospitales periféricos para darle asistencia adecuada a esas mujeres en estado de embarazo o cualquier otro tipo de patología que tengan relacionada con el embarazo, de modo que podamos tener una baja incidencia de morbilidad y de mortalidad. En ese sentido, reitero, los casos de mortalidad que han ocurrido en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia obedecen a morbilidad extrema por prematuridad, por problemas de malformaciones congénitas con hemorragia intracraneal, hemorragia pulmonar, septicemia y distrés respiratorio, que son las causas más frecuentes de mortalidad neonatal. Y dicho sea de paso, es importante también señalar la paulatina reducción de la mortalidad infantil y sobre todo neonatal en las últimas 4 semanas que tenemos. Es decir, actualmente tenemos a la fecha, en el 2016, tuvimos 1.184 muertes infantiles. Actualmente tenemos 1.136. Es decir, que ha habido una reducción de esa mortalidad infantil que estamos teniendo. Y en las últimas 4 semanas, pues ha habido también una reducción significativa de esa mortalidad. De modo que en términos generales, el proceso que llevamos como un componente prioritario del área de la salud, de trabajar para reducir tanto mortalidad materna como mortalidad infantil, evidentemente que viene en una caída, no todo lo deseado, pero sí hay una expresión del trabajo tesonero que se está realizando
a través tanto del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y las diferentes instancias que ejercen la parte operativa de todo este proceso de asistencial de nuestros nacimientos, de nuestros embarazos. Actualmente, para mejorar la calidad de la atención, vamos a entrar en implementación de una nueva estrategia que es la designación de lo que le llamamos el supervisor residente, que es un ginecobstetra con alta capacidad académico que va a estar de manera permanente todos los días en los principales centros donde ocurre nuestro nacimiento para discutir la morbilidad extrema con los médicos que están asistiendo a esas mujeres, de modo que las acciones a tomar debidamente consensuadas se le dé rápido acceso a resolver esos problemas y que no haya dilación, con lo cual nosotros entendemos que se precipitará más esa caída de esa mortalidad materna. ¿Cuáles medidas tomarán ustedes en caso de que las personas en la maternidad de Los Minas, el personal continúe tratando de boicotear, como llama usted, o hacer huelgas? Bueno, eso no solamente es un tema de Los Minas. Fíjense que yo no hablo de manera generalizada. Estoy hablando puntualmente de algunas personas que están en esa actitud. Ya le dije que la maternidad de Los Minas entra en un proceso agilizado de terminación y como consecuencia estamos trasladando los pacientes a las otras maternidades, para lo cual tenemos ubicada ambulancia y de todas maneras se queda un pequeño componente operativo allá para esos casos donde hay un parto inminente o haya que intervenir rápidamente una paciente. Mire, vamos con Zoila. Las edades de las madres y también la nacionalidad, y si son de esa zona, de ahí de Los Minas, las personas afectadas. Estamos hablando de esa mortalidad que se ha producido neonatal. Aquí tenemos una paciente, la cual, no voy a dar el nombre por razones obvias. Esa paciente tenía hipertensión arterial durante todo el embarazo e infecciones reiteradas. Fue un parto de 34 semanas que además de prematuro también tenía bajo peso al nacer, y el niño desarrolló una hemorragia pulmonar con síndrome de distrés respiratorio. Aquí no tengo consignada la edad de la madre. Por otro lado aquí tenemos otro caso, perdón. Otro caso es de un niño de 2.2 kilos de 32 horas de nacido, el cual presentó la madre infecciones urinarias desde el tercer trimestre y tenía tratamiento con preeclampsia severa y signo vasomotor. El niño presentó hemorragia intracraneal, síndrome de distrés respiratorio y la prematuridad. Por otro lado tenemos un niño de 1.9 kilogramos. La madre tenía hipertensión, aunque estaba siendo tratada, y ese niño nació y tenía estatus convulsivo, síndrome de Arnold-Chiari, que es una malformación congénita del cerebro y de la médula, y una ventriculomegalia severa, es decir, los ventrículos cerebrales estaban sobredilatados porque había una obstrucción del líquido cefalorraquídeo, de modo que ese paciente tenía una afectación cerebral severa, y posiblemente en ningún lado del mundo ese paciente hubiera sobrevivido. Tenemos aquí otro niño. Este niño tenía 7 días ingresado allá, nació de buen peso, pero el niño presentó hemorragia pulmonar y neumonía congénita. Otro niño de esos fallecidos tenía malformaciones congénitas múltiples, hernia diafragmática. Es decir, que este niño era un polimalformado severo. Otro niño de 1.8 kilogramos prematuro, el cual presentó hemorragia pulmonar, síndrome respiratorio y el tema de prematuridad.
En fin, estos casos, señores, son de alta letalidad en cualquier parte del mundo. No solamente por la prematuridad, fíjense que no son puramente prematuros, sino que son prematuros con complicaciones de distrés respiratorio, hemorragia intracraneal, hemorragia pulmonar, sepsis y malformaciones congénitas mortales. Esto más de 48 horas en este centro asistencial puedan morir 14 niños. ¿Y cuál es la media? No es normal que ocurra ese tipo de situaciones, pero fíjense que los casos que estamos mencionando, lamentablemente la medicina es así. Hay periodos en que se incrementan los casos complicados, hay otros periodos en que no se incrementan esos casos. Recuérdese que en República Dominicana todavía nosotros tenemos una alta mortalidad infantil y que la misma está centrada en un 80% en los neonatos, y las causas, reitero, de esa muerte son la misma prematuridad y las complicaciones derivadas de ella, como son el distrés respiratorio, las infecciones y infecciones sepsis y las hemorragias que se presentan tanto intracraneal como intrapulmonar. Vámonos con Diario Libre y después Aristóteles. Doctor, entonces podríamos decir que fue una coincidencia que todas estas madres convergieran durante este fin de semana en la maternidad con estos problemas. Bueno, ha habido un incremento de prematuridad. A pesar de tener una disminución de los nacimientos, por el contrario, ha habido un incremento de la morbilidad. Es decir, hay muchas madres, muchas mujeres embarazadas que están presentando complicaciones de preeclampsia severa, infecciones, y eso está ligado al tema de la prematuridad. Es decir, normalmente la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, de las 90 incubadoras que tiene para esos niños, tiene una ocupación de 65 a 70. Actualmente creo que anda alrededor de 80. De modo que ha habido un incremento del ingreso de niños prematuros con complicaciones en la maternidad. Quiero reiterar que a pesar de que las maternidades, tanto Los Minas como la Altagracia, están en remodelación, el área neonatal no está en remodelación. El área neonatal no tiene ningún tipo de problema, ni el espacio, ni la tecnología que amerita, ni los medicamentos y los insumos, y mucho menos médicos. Médico tiene suficiente, de modo que ese incremento que aparentemente ha ocurrido en estos días es como consecuencia de situaciones mórbidas extremas, pero no ha sido por falta de atención ni tampoco por un problema de remodelación en lo que respecta al área perinatal. Aristóteles, yo estuve en el hospital haciendo un recorrido en su momento y realmente entré al área de perinatología y no vi, como dicen el colegio médico, que estaban amontonados los niños. Eso no fue lo que yo vi. Pero la pregunta mía es, el viernes murieron unos niños, ya sabemos que fue porque nacieron prematuros y condiciones extremas, el sábado también. ¿No se preocupó quizá el centro de salud o qué piensan hacer los médicos para evitar, por ejemplo, que en otro fin de semana o en otra semana lleguen personas con esa misma condición y así evitar que mueran estos niños? Mire, yo tuve una conversación con la doctora perinatóloga encargada de la unidad de perinatología de la maternidad. Y lo primero que yo le pregunté a ella, doctora, a su conciencia, ¿alguna de esas muertes de esos niños podríamos decir que eran muertes evitables? Y ella me dijo, doctor, en cualquier parte del mundo lo más probable es que esos niños hubiesen fallecido por el tipo de problema de enfermedad con que nacieron. De modo que yo entiendo que esas cosas no ocurren con mucha frecuencia. Esperemos que no vuelvan a ocurrir. De todas maneras, la medida de bioseguridad desde el punto de vista de evitar infecciones en las parturientas, el tema de evitar la prematuridad. Fíjense que el resultado de un embarazo tiene mucho que ver
con una serie de condiciones antes del embarazo. Primero, cuáles son las condiciones de salud de la madre. Segundo, cuál ha sido el seguimiento que se le da a ese embarazo y si ese embarazo era de alto riesgo o no y qué conducta se tomó para darle continuidad a ese embarazo. En tercer lugar, el tema del parto, el parto limpio. Nosotros pudiéramos decir, bueno, en esta circunstancia ahora no tenemos las mejores de las condiciones para hacer un parto con toda la de la ley. Ese es uno de los procesos. Y posteriormente lo que es el puerperio, es decir, qué ocurre con esa madre después de desembarazarse con respecto a el transcurso de lo que llamamos puerperio. Se presentan sangrados, se presentan infecciones, qué tipo de problemas ocurre con la madre. Lo del niño, una vez sale de la madre, bueno, esos factores del parto pueden influir, de modo que estamos tomando medidas extremas dentro de las condiciones que tenemos para evitar infecciones durante el parto. Bien, por aquí. Sí, Nelson, ¿qué pasa con los trabajos de construcción que se paralizaron ya hace 6 años del hospital que se encuentra en el complejo del hospital Ney Arias Loda, el Nelson Astacio? Bueno, ya se ha hablado con respecto a ese hospital. Ese hospital que está detenido realmente, pues no pertenece a OISOE, ni pertenece al Servicio Nacional de Salud, y realmente lo que entendía era que estaba en manos de Obras Públicas. Nosotros no tenemos ninguna explicación clara con respecto a la detención de ese hospital. Al contrario, lo que estamos es estimulando a que podamos retomarlo y que posiblemente para este año venidero pues tengan las partidas en términos económicos asignadas para terminar ese hospital, que yo creo que viene a complementar lo que es la ciudad sanitaria Ney Arias. De modo que también nosotros queremos la terminación de ese hospital. Doctora, si nos puede repetir por favor cuántos médicos del área neonatal. En el área neonatal, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, hay 49 perinatólogos. Y además de 49 perinatólogos, tenemos 15 residentes de primer año, 15 de segundo y 15 de tercer año. En total estamos hablando de alrededor de unos 92, 93 médicos que tiene esa unidad y que a la vez tiene alrededor de 90 incubadoras. De modo que tienen más de un médico por incubadora. Por asistencia no vamos a tener ningún tipo de problema desde el punto de vista de la competencia de esos médicos que tenemos ahí. Por otro lado, también hemos verificado si ha faltado algún tipo de insumo de medicamentos. No hay falta de ningún tipo de insumo ni de medicamentos. También hemos hablado de si hay más niños de lo que del cupo que pudiera tener. No tenemos más niños actualmente del cupo que podemos tener. De modo que la situación que tenemos es totalmente manejable. Perdón, a la directora, ¿cuáles son los servicios actualmente que están paralizados por la remodelación? Ya el doctor dice que el área de perinatología no. ¿Cuáles son? Se le está dando la asistencia a la población que asiste actualmente a nuestro hospital. Se están realizando cesáreas electivas, se le está dando la consulta a todas las usuarias. A nivel de lo que es la cirugía ginecológica, sí están paradas, pero se le está dando el servicio a todas las pacientes obstétricas. Ya el doctor habló, pero como usted es la directora de ese centro, ¿qué puede decir de esas muertes? Él lo dijo todo, pero queremos oírla a usted. Son niños que tienen morbilidad agregada, prematuridad, síndrome de distrés respiratorio, patologías que traían las madres, infecciones vaginales, pacientes preclánticas, que ya las madres tenían una morbilidad agregada. Decirle a la población que sigan confiando en la maternidad, en los servicios que allí se dan, que tengan paciencia, que ahora mismo se le está dando la calidad de la atención, pero queremos mejorar en lo que es la infraestructura, dignificar, desaparecer lo que son los pabellones, que tengan paciencia porque se le harán 2 camas, cada uno con su baño, y para eso debemos de pasar un poquito de trabajo, pero que al final tendremos los mejores
resultados, una infraestructura digna, además de una atención de calidad que se le está dando a las usuarias. Normalmente, ¿cuántos niños mueren quincenal o mensualmente? Mire, hablamos de porcentaje. Somos un hospital de referencia nacional, donde llegan los pacientes complicados, donde llegan niños no solamente de los hospitales privados, de los hospitales públicos, sino también de las clínicas privadas. Son niños que llegan sumamente complicados y que se hace el esfuerzo por recibirlos y darle la atención oportuna. Recuérdenos su nombre, por favor. Jocelyn Sánchez. Bien.